estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Un cuarto motivo de gozo es la seguridad. Nada puede animar tanto a un cristiano como la certeza de que a pesar de las incertidumbres y las dificultades de la vida, y sin importar cuántas derrotas espirituales puede enfrentar, un día será hecho perfecto. La palabra persuadido viene de la traducción de la palabra griega peito, que significa estar seguro o tener confianza en algo. La confianza de Pablo era mucho más que esperanza humana, era la absoluta confianza, fruto de conocer y creer la promesa de Dios, de que el que comenzó en él la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación es obra completa de Dios, y por ese motivo la consumación es tan cierta como si ya se hubiera cumplido. La palabra comenzó viene del griego enarchomai, un verbo compuesto que significa empezar en. Se emplea solo 2 veces en el Nuevo Testamento, y en ambos casos está en relación con la salvación. Por ejemplo, Pablo reprendió a ciertos creyentes de las iglesias de Gálatas, que se creían capaces de terminar en sus propias fuerzas lo que Dios había comenzado en sus vidas solo por el poder del Espíritu Santo. Y él les preguntó diciendo: ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora queréis acabar por la carne? Y es cierto que en este pasaje de Filipenses el apóstol responde a la misma pregunta, y les asegura a los filipenses que su salvación es una obra exhaustiva de la gracia de Dios. Para la salvación Dios demanda fe, pero esta no es una fe meritoria. La salvación viene por el poder de Dios en respuesta a la fe, y como ya se expuso, la fe es la misma obra de Dios. Él la inicia y Él la perfecciona. Aunque Lidia, la primera persona convertida en cuya casa se estableció la iglesia de Filipos, creyó el Evangelio de Cristo, Lucas deja claro que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Más adelante en Filipos, Pablo dijo: «A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Y también dijo: «Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad». Juan declaró diciendo: «A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios». Cuando oyeron los apóstoles a los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios por medio del testimonio de Pedro, disputaban con él los que eran de la circuncisión, pues creían que el evangelio solo era para los judíos o los convertidos al judaísmo. Sin embargo, después de escuchar lo que Pedro contó, callaron y glorificaron a Dios diciendo: «De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida». Santiago escribió y dijo: «De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas». La salvación es solamente por gracia de Dios. Dios escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios escogió a todos los creyentes antes de existir el tiempo, mucho antes de que ellos pudieran de algún modo escogerlo a Él, y sin esa elección ellos nunca lo hubieran escogido. Siempre ha sido cierto en cada era y circunstancia que solo creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. Es por eso que Pablo expresó con toda claridad en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10, diciendo: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En otro pasaje de Romanos, Pablo escribió un paralelo de Filipenses capítulo 1 versículo 6 con esta observación: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a ellos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Todos los escogidos serán glorificados si es que Dios termina lo que comenzó. Cada aspecto de la salvación es por la voluntad soberana y la elección de Dios. Es por eso que Pablo escribió a los Efesios diciendo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Es el Señor quien comienza la obra de salvación, y es Él por medio del Espíritu Santo quien la perfecciona. Pablo escribió a los Gálatas y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra que Pablo utiliza para decir que perfeccionará es epiteleo, que es una palabra compuesta por la proposición epi y el verbo teleo, que acentúa el significado de totalmente consumado. Pablo tenía la absoluta certeza de que Dios completaría su obra de salvación en los filipenses. No hay posibilidad alguna de fracaso o de cumplimiento parcial. La expresión que utiliza Pablo al decir el día de Jesucristo no se refiere a lo que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo profetizan como el día final del Señor, es decir, el momento en que Dios juzgará al mundo pecador. Más bien Pablo habla del día del Señor en Primera de Tesalonicenses, al decir: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por otro lado, la expresión escatológica, el día de Jesucristo, se refiere claramente al tiempo en el cual los creyentes serán glorificados una vez que su salvación se complete y perfeccione. Es el día de Jesucristo que menciona Pablo varias veces en Filipenses, el día para el cual los cristianos deben prepararse con una vida sincera e irreprensible, y asidos de la palabra de vida. En su primera carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo se refirió a él como el día de nuestro Señor Jesucristo, y en su segunda carta lo llamó el día del Señor Jesús. En cada caso aparecen los nombres de Jesús o Cristo en lugar de Señor, y se refiere al tiempo en el cual los creyentes participarán plenamente de la justicia perfecta del Señor, cuando Cristo sea formado en ellos, y ellos sean manifestados con Él en gloria. Los creyentes están predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque así como ellos han traído la imagen terrenal, también traerán la imagen celestial, y en un momento, un abrir y cerrar de ojos serán transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Juan escribió diciendo: sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Pedro escribió y dijo: Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aunque un creyente que vive en pecado sin arrepentirse pueda ser entregado por un tiempo a Satanás como disciplina, el espíritu se salvará en el día del Señor Jesús. El día de Jesucristo es el tiempo de perfección y glorificación, el día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Dios salva, salva por completo y para siempre. En términos totales de pacto, ser justificado es ser santificado y glorificado. No hay tal cosa como experimentar uno de estos aspectos de la salvación en ausencia de otros dos. Cada uno de estos aspectos es necesario y conforma la obra completa de la salvación. Para Dios, empezar la salvación en la vida de alguien constituye la garantía irrevocable de que Él la terminará. Como William Hendrickson comentó, Dios no es como los hombres. Los hombres experimentan, pero Dios ejecuta un plan. Dios nunca hace algo a medias. El Señor dijo a David: Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Jesús le promete a cada creyente con toda confianza cuando dice: Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Más adelante él reiteró esa promesa diciendo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pablo dijo: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol escribió a Timoteo que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, que conoce el Señor a los que son suyos. Y Pedro declaró con gozo diciendo: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es fácil para los creyentes desanimarse cuando se fijan en sus problemas e imperfecciones, y también en los otros creyentes. Esos pecados no deben ser ignorados o desestimados, pero tampoco se debe permitir que ensombrezcan la maravillosa realidad de la perfección futura de la Iglesia y de cada creyente en particular, como lo garantiza la palabra de Dios con tanta insistencia y claridad. El comentarista del siglo XIX, F. B. Meyer, escribió y dijo: Vamos al taller del artista y ahí encontramos pinturas inacabadas en grandes lienzos que sugieren grandes diseños, pero fueron abandonados, ya sea porque el genio era incapaz de terminar la obra o porque la parálisis sepultó la obra de su mano. En cambio, cuando ingresamos al gran taller de Dios, nada encontramos que lleve una marca del afán o la incapacidad para acabar, y estamos seguros de que la obra que en su gracia ha comenzado, el brazo de su fuerza la completará. Dios no tiene obras inacabadas. Dios es un Dios que salva. El Dios que salva es el mismo que santifica y glorifica. El Dios que comienza es el Dios que termina. Durante su encarnación, el Señor ofreció esta seguridad absoluta, que es una fuente de gozo para todos los que confían en Él. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera.